¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un político y economista, un hombre que fue miembro de la Coordinación Nacional del Partido del Trabajo, diputado local en Michoacán y en sendas ocasiones, como lo es ahora, diputado federal, donde coordina justamente al grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Se trata del diputado Reginaldo Sandoval, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, por la invitación. Por el contrario, cuénteme hasta donde pueda, ¿cuál es la fricción, cuál es la tensión que se está viendo entre el PT y Morena? Centralmente yo creo que es un tema de trato, un tema de práctica política, que de repente para nosotros es normal porque estamos acostumbrados a debatir de toda la vida. Somos de izquierdas, formamos en la izquierda, siempre somos críticos, autocríticos. Y eso es un poco lo que creo que está sucediendo, sobre todo por el tema de la elección en Veracruz. Ahora, usted dice que es producto del trato que están recibiendo. ¿Estamos hablando de posiciones políticas o de posturas políticas? Yo creo que más es un tema porque ni siquiera hay en este momento no está sentado una discusión profunda. Nos entendemos que venimos juntos desde, pues nosotros con Andrés Manuel, desde el éxodo por la democracia. Acompañamos a Andrés para que fuera jefe de gobierno. Sin los votos del PT, Andrés no hubiera sido jefe de gobierno, hubiera ganado Krill. Y fuimos con Andrés 2006. Somos el único partido que no reconoció a Calderón, ni nunca se sentó con Calderón. Fuimos con él 2012 y ahí sufrió la alta traición del PRD, y fuimos con él el 2018 y ahí triunfamos. Conquistamos la presidencia de la República con todo un proyecto denominado la 4T. Nosotros somos fundadores, creadores de la 4T, y ahí es donde empieza un poco, digamos, a crujir el tema, en el sentido de que debemos ser congruentes, debemos ser consecuentes y debemos de ser... ahí el tema de la consistencia es lo más importante, de que no nos titubeen en el asunto de que estamos haciendo una verdadera transformación, una revolución pacífica, rehacer todo el Estado, pero sobre todo rehacer el tema de la práctica política, de siempre estar del lado de la gente. Ahora, cuando usted pone como ejemplo Veracruz, es decir, ahí la diferencia, usted ha dicho que van solos. En Veracruz van aliados. En Durango, esto es producto de que no les dieron posiciones electorales en Veracruz al PT. ¿Por qué? ¿Por qué van acompañados en un estado y no en otro? Mira, el tema de Veracruz, para explicarlo, es muy sencillo. Fuimos juntos la vez pasada, la elección a presidentes municipales, y llevábamos menos, se plantea que fuéramos en menos, o más bien fuimos en menos, y llevamos 32 municipios, siglados PT, y ahora planteaban que fuéramos en más y que solo fuéramos en 22, y además diciéndonos que iban a ganar, si ganábamos esos 22, si ellos ponían los candidatos. O sea, verdaderamente es un trato equivocado e incorrecto. Y pues al final entonces se resolvió que vayamos solos. Ellos resolvieron que solo iban juntos con el Verde. Y bueno, vamos a ver qué resulta en la elección del 1 de junio. Yo lo que veo es que le va a ir muy bien al PT. Al PT. Ahora, el 25 de marzo, para mí es una fecha significativa en esta tensión que están viviendo por dos razones. El 25 de marzo, la Diputación en su conjunto del PT vota contra el dictamen de la sección instructora sobre el caso Cuauhtémoc Blanco. De manera categórica suben a la tribuna, fijan postura, dicen que a ustedes ni los van a confundir con el PRI ni con el PAN, que su postura es contra el dictamen que expidió la sección instructora. Votan fuera del alineamiento que había tenido Morena, y por otro lado, ese día usted declara que la relación con Morena está fría o congelada. Nosotros lo que dijimos es poco que estaba media distante, porque ahí
nosotros fijamos con toda claridad nuestra postura en términos de principios, porque son 2 eventos. Agregamos a ese de... ¿Los debo de separar? El tema de... No, el otro evento fue la sesión solemne que se le hizo a Marruecos. Y cierto. donde nosotros estuvimos con la República Árabe Saharaui, que es un tema de principios, es un tema de doctrina mexicana y es un tema de la 4T. Esas 2 cosas son un asunto de principios. En el tema de Cuauhtémoc era muy simple nuestra postura. Ni estamos diciendo que ya es culpable Cuauhtémoc o que no. Lo que nosotros decimos es que la sección instructora no hizo su tarea. Entonces lo que decíamos es que regresara el expediente y que la sección instructora hiciera su tarea. Y se descompuso todo porque al final terminó en quién está con Cuauhtémoc, quién no está con Cuauhtémoc, quién está con la víctima, quién no está con la víctima. Porque ahí, en todo ese debate, la víctima no existió. En ese sentido, es decir, debo de entender la postura frente a la sección instructora como una cuestión de principio no vinculada a la tensión política que trae PT con Morena, ¿correcto? Sí, correcto. Déjeme proyectar un pasaje de lo que dijo usted apenas la semana pasada, justamente de la relación entre el PT y Morena. Sí. Ahí la podemos ver. No, pero no hay ninguna amenaza de disolver la coalición con Morena. Nosotros somos unitarios, vamos solos en Veracruz. Y ahí no es por el PT, también está claro, pero pues siempre hemos sido francos y decimos las cosas como son. ¿Usted da por superada la tensión o ahí está, prevalece? Yo espero que esté por superada después de la carta que envía a la presidenta y que la leen en el Consejo Nacional de Morena, porque hay plena coincidencia en la postura nuestra. El tema del llamado a mantenernos consecuentes, a mantenernos consistentes en el tema de los principios de la 4T. Más allá de eso, creo que le tocaría a la reflexión a la dirigencia y a Morena. Ahora, usted ha hablado de la dirigencia en términos generales. ¿Con quién tienen el diálogo en Morena? Pues estábamos en el tema de Veracruz, tuvimos hasta el diálogo con la presidenta, con María Luisa. Con Luisa María, alcalde. Sí. A mí me decían que lo habían tenido con Andrés López Beltrán y que ahí es donde estuvo la dificultad. Bueno, creo que Andrés se excusó por el tema de que tenía muchos amigos ahí en Veracruz. Realmente fue con la presidencia de la dirigencia. ¿Y qué le refleja eso? Es decir, ¿siente usted que hay una suerte de indigestión de poder en Morena? ¿Por qué de pronto son prescindibles ustedes y no el Verde? Pues ahí, pues digo, para mí no es un tema extraño. Yo te voy a comentar una cosa que quizás no se sepa mucho. Yo estuve en la comisión de candidaturas, en la comisión de negociación de candidaturas en la elección del 21. Y ahí en la elección del 21 pues estaba Mario Delgado, estaba Citlali, estaba Arturo Escobar, estaba Carlos Puente, estaba Sergio Gutiérrez, y del lado nuestro creo que estaba yo y otros compañeros. Y entonces yo expliqué mi postura o la postura del partido, señalando el listado de los 300 distritos, diciendo la diferencia nominal y diferencia porcentual, y diciéndoles que en el 21 deberíamos de ir en la gran mayoría juntos, Morena, PT, Verde, porque nosotros habíamos obtenido los votos en el 18 con Andrés en la boleta. Pero PRI, PAN y PRD también obtuvieron esa votación con Andrés en la boleta. Mi lógica era que ellos tenían más oportunidad de obtener esos votos que nosotros, porque nosotros ya no llevábamos a Andrés en la boleta. Sí. La discusión, ellos decían que debíamos ir en menos, o sea, prácticamente muy pocos distritos, el 21. Yo expliqué que la estrategia que veía, porque no me daban razón, les dije, muchos les voy a explicar lo que yo creo, y creo que está equivocada esa postura, porque nos va a hacer perder muchos distritos si vamos solos. Y pues la razón central fue que
convenía que fuéramos solos para ganar la ruta de las 2/3 partes. Le digo, están equivocados en eso. No nos va a suceder porque la lógica que ustedes plantean es que el Verde puede jalar muchas rupturas de PRI y no creo que suceda eso. Y yo tuve la desfortuna de que fue la última mesa que estuve porque vino la afectación de COVID. Sí. Y ya todo lo que volví a ver fue después, ya en la televisión, de lo que estaba sucediendo. Claro. Y les explico solamente el tema de Michoacán. Michoacán, 12 distritos, teníamos 10. Fuimos solos en 2 que se ganaron. Y Morena solo pudo ganar 2. Pero la suma aritmética de lo que obtuvo el PT y lo que obtuvo Morena, hubiéramos ganado 5 más. Y así te puedes ir estado por estado, y eso nos llevó a no tener las 2/3 partes en la intermedia del presidente Andrés. Ahora, cuando usted me señala que advierte cierta inconsistencia en el proyecto político por parte de Morena, y cuando usted señala que con la carta de la presidenta a su partido son de algún modo reivindicados en su postura ustedes, ¿cuáles son las inconsistencias que está viendo? Mira, es importante reflejar que el tamaño del propósito y el tamaño del objetivo de la 4T es hacer una revolución profunda, es rehacer todo el Estado. Y en este rehacer todo el Estado no puede haber titubeos. Y si empiezas a ceder cosas, entonces pues empiezas a compaginar con lo que se puede establecer en una ruta difícil y compleja. Aquí hay varias actitudes que no están siendo correctas en términos de práctica política, ni de gobernadores. Por ejemplo, el caso, lo observamos muy bien, el caso de Michoacán. Ya hay una confrontación que estamos llamando a que se corrija, pero va a ser difícil. El comportamiento de los gobernadores se está pareciendo al pasado, que eran como virreyes y controlaban. Esa actitud política, esa práctica política nos puede llevar a dificultades. Incluso yo sostengo que esa práctica política ya la tiene observada la derecha, la oposición. Nomás que a la oposición le falta creatividad, le falta diseño, le falta propuesta, pues no solo están en contra de todo, a favor de nada. Pero si fueran un poco más analíticos, más críticos, más autocríticos, ya estuvieran detectando dónde están un poco las dificultades en nosotros. Veo también la actitud, por ejemplo, del gobernador de Oaxaca, maltratando a los trabajadores. O sea, esas actitudes no son correctas. Y no hay forma de que los sancionen o que los corrijan, porque dicen, este es mi feudo y aquí yo mando. Eso es lo que yo creo que es importante, que se corrige y se enderece. Además de otras cosas, por ejemplo, en el caso de a veces algunas actitudes en la Cámara, pues son también incorrectas, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, el tema de la instalación de la relación desde el inicio. Ahí nosotros hicimos un planteamiento de espacios físicos, hicimos un planteamiento de esto, lo otro, y pues tampoco avanzamos, ¿no? Y usted hablaba de soberbia en Morena. Yo creo que la soberbia es veneno puro en cualquier lugar, pero más en la política. Cuando tú te sientes ya sobrado, pues te empiezas a rechazar y empiezas a no querer trato, a no traer humildad, a no traer sencillez, a no traer los pies en la tierra, y empiezas a decir, ya no te necesito y no necesito a nadie, yo solito puedo. En política, cuando tienes, que es un asunto de correlación de fuerza, y cuando tienes más correlación de fuerza, pues muy bien, no pasa nada. Pero cuando no tienes esa correlación, pues claro, lo que te lleva es a la derrota. Entonces, si tienes más no pasa nada, pero si tienes menos, pues vas al fracaso. Entonces, ese tema son los que yo sostengo que se tiene que cuidar, porque Morena es tan grande, ese movimiento, ese partido, pues que le hace falta una conducción de una autoridad moral del tamaño del presidente o del tamaño de la presidenta, pero la presidenta pide licencia, está ella en su función. Nosotros ahí no tenemos ninguna duda, estamos al 100% con nuestra presidenta. Pero eso es muy curioso lo que está usted diciendo. En México se da por sentado, digo, es frase célebre, la sana distancia entre el gobierno y el partido, pero en muchos regímenes, sobre todo europeos, el jefe de Estado y de gobierno es el jefe de partido. Es un error el hecho
de que el presidente de la República o la presidenta de la República sea parte de su partido? Pues mira, no, yo creo que no que sea parte, pero sí el planteamiento de que solicite licencia y porque está para todos los mexicanos, porque si no, no estaríamos saliendo del viejo régimen. Recuerda que el viejo régimen era el primer priista presidente de la República. Sí. En un estado, primer priista el gobernador. Y en un municipio, primer priista el presidente municipal. ¿A qué nos llevó eso? Nos llevó a que no hubiera separación de la lógica del partido con la lógica del ejercicio del poder. Y entonces a lo que te lleves a caciques y a lo que te lleves a partido de Estado. Y entonces ese tema lo debemos de alejar, porque el partido debe ayudar y de servir como un evaluador y catalizador de todo lo que la gente quiere que se haga en política pública. Porque de lo contrario, si se juntan, entonces terminamos repitiendo, desde mi punto de vista, el error de partido de Estado. Pero vamos a un sistema hegemónico, ¿eh? Bueno, que es otro tema que hay que discutir y que es parte de lo que yo planteo, que es importante que empecemos a discutir. A ver, ¿qué significa para ustedes la 4T? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para la gente? Consultemos a la gente por dónde quiere caminar, porque hasta esta altura yo sostengo que el pueblo de México no solo siente, sino piensa que está en el poder a través de Andrés Manuel y a través de Claudia. En cuanto empiece a ver que eso no sucede por los presidentes municipales, por los gobernadores, sus senadores, sus diputados, entonces empezar a cuestionarse. Y entonces ahí es donde creo que hace falta que empecemos a discutir a profundidad, porque hemos ganado el poder público, el ejecutivo, el legislativo, y espero que ahora el pueblo de México tome en sus manos el poder judicial. Pero nos falta todavía un tramo para desmontar toda esta conceptualización y toda esta formación y esta práctica que pues, 36 años de modelo nos ha dejado, porque traes ahí mucho egoísmo, mucho individualismo, materialismo, pragmatismo, el poder por el poder y no el poder para servir. O sea, todavía falta muchas cosas en el tema de la política en las universidades, en el tema de los sindicatos, el tema del corporativismo sindical todavía no lo podemos desmantelar. Ahora, Reginaldo, si es de tal dimensión la importancia del asunto de ir en un mismo proyecto todos, ¿no han hablado con la presidenta de estas tensiones que hay? Todavía no, porque no hemos tenido oportunidad de dialogar con ella, pero yo creo que próximamente nos va a dar oportunidad. Cuando usted dice todavía no, ¿quiere decir que están buscando la audiencia? ¿La posibilidad de intercambiar con ella puntos de vista? Sí, estamos en ese ejercicio, estamos dialogando con Secretaría de Gobernación, nos hace falta como mayor, porque como va tan rápido, de repente los hechos no da tiempo para pues, audiencias de esta naturaleza. Pero quedamos que después de lo que pasó en Veracruz, porque se habló con ella, nos dábamos oportunidad de discutir estas cosas. De alguna medida el resultado de Veracruz va a ser importante para lograr tener o no ese encuentro. El resultado de Veracruz nos va, como dicen, nos va a poner a cada quien en nuestro lugar, en términos de que el pueblo va a decir, a ver, ahí está lo que significa el partido y ahí está lo que significan ustedes y cuántos municipios se perdieron por no ir juntos, y nos va a reclamar la gente. Y también a nivel nacional, con el ejercicio que pasó en Coahuila, para nosotros fue un verdadero fracaso, porque el mejor candidato era Ricardo Mejía y ir juntos. Sí, claro. Ahí no tuvieron posibilidad. Si me deja, vamos a seguir platicando, pero vamos primero a una pausa y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, justamente en la Cámara de Diputados. Ahora, visto que ya me habló usted de las inconsistencias, que ya me habló de la falta de experiencia de algún modo, también hay la sensación de, por el lado de Morena, de que ustedes reciben más de lo que aportan. Es decir, en la elección presidencial de la doctora Sheinbaum, del 59.75%, ustedes colocaron el 6.45%. Y en esa medida hay una suerte
de resentimiento de que al final del día se benefician ustedes más de lo que aportan a la coalición? ¿Qué responde? Mira, yo creo que eso, es una apreciación o es un punto de vista, porque sí aportamos nosotros el 6% de la afluencia, pero del contenido de la 4T nosotros aportamos el 14%. Sobre la base de que... De contenido de la 4T, en términos, digamos, de votos, pero en términos de legitimidad y en términos de proyecto, de visión de izquierda, nosotros damos una alta legitimidad. O sea, si nosotros nos abrimos como... Porque yo sostengo que somos el único partido en México que nació para combatir el modelo y sigue vivo. O sea, a ver, eso es muy interesante, diputado. Sí. Ustedes parten de la línea de masas, sí, pero también traen como San Benito que son criatura de algún modo de los Salinas. Sí. ¿Por qué Nos acusan de todo eso, pero por eso nuestro amigo y que acaba de cumplir años, Carlos Marx, decía con toda claridad: a los individuos no hay que abrirles el cerebro para saber qué piensan. No, hay que ver sus actos. Y en nuestros actos, en nuestros hechos, como proyecto, como partido, nosotros nacimos en una coyuntura compleja, que es la discusión de si nos sumábamos al PRD o hacíamos un nuevo partido. Y en ese momento la coyuntura era que todo lo que no está en el PRD, entonces es su enemigo, y todo es palero y apoyador de Salinas. Y eso fue el San Benito que nos colgaron durante mucho tiempo. Y Cuauhtémoc Cárdenas fue 2 veces nuestro candidato, una vez a la presidencia de la República y luego a jefe de gobierno, que fue el primero. Y Andrés Manuel López Obrador 3 veces, y ahora con Claudia. ¿Dónde nos pueden acusar a esta altura de la vida que nosotros respondíamos a Salinas? Y entonces, nosotros desde entonces nacimos como partido político después de la elección del 88, donde se dio el gran debate si nos sumamos al PRD o armamos un nuevo partido y resolvimos armar un nuevo partido. Sostengo que la historia y los hechos nos dieron la razón. ¿Dónde estuviéramos si no hubiéramos sumado al PRD? Ya no existiéramos como proyecto político. Pero en el fondo lo que usted me está diciendo es: el P tiene una consistencia ideológica más sólida que la que tiene Morena. Sin duda, eso lo sostengo. Eso lo sostengo. El PT, yo sostengo que el PT es vanguardia ideológica y locomotora de la 4T. Es mucho más consistente en términos ideológicos y en términos de cuadros y de formación. De eso no tengo ninguna duda. Y más consistente en el trayecto de su historia. Hasta ahora, sin duda, y espero que sigamos en esa dirección. ¿Y qué les dice usted a quienes los ven desde Morena? Quienes los ven desde Morena como lastre, como rémora. Bueno, yo te quiero decir entonces ahí, mira, fíjate, en el caso de la experiencia propia, yo llegué a Michoacán en el 2004, en la intermedia de Lázaro, y pues no había partido, no había PT, lo tenía administrado el gobierno, a través de un diputado que estaba ahí. Nosotros nos dedicamos a hacer partido, a hacer PT, para la elección del 2004, la intermedia de Lázaro. Y recuerdo bien que en ese entonces la dirigencia del PRD me citó, faltaban unas horas para que se cerrara el plazo de coaliciones. Y me presentaron dinero y ¿me van a comprar o para qué es? ¿Para mí o qué? O sea, no me traten así, pues o sea, no se vale lo que están haciendo. Les dije, prefiero un voto, pero que sea del PT, a agarrarles un peso o a sumarme en esas condiciones con ustedes. ¿Le ofrecieron dinero? Sí. Y nos fuimos solos, por primera vez en Michoacán, en el ejercicio nuestro como partido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sencillo. El PT es el único partido que creció en esa elección. Es el único. Contando PRI, el PT es el único que creció en 2004. Obtuvo una diputación en el Congreso, que es la que tenía, y ganamos varias presidencias municipales. ¿Qué ocurrió del otro lado? El PRD perdió mayoría en el Congreso del Estado y perdió 38 municipios porque no fuimos juntos. Ahora, en el contraste de esa situación, diputado, en el 2015, el INE
les retiró el registro. No fue el INE. Bueno, a ver, ¿quién fue? Políticamente no fue el INE, fue Peña Nieto. ¿Por qué Peña Nieto se molestó? Porque en la elección del Estado de México, ahí nosotros resolvimos ir con la maestra, la maestra Delfina. ¿Me está hablando de una venganza? Sí, no tengo la menor duda. Porque la UNAM, a esta altura, no nos ha dado respuesta porque el resultados PREP, porque el PREP se cayó 10 veces. La UNAM. La UNAM, porque era el que tenía... Sí. Entonces nosotros dijimos que nos explique por qué se le cayó 10 veces el sistema. Ah, pues se le cayó porque nos fueron quitando votos. No, nosotros no perdimos el registro. Nos querían desaparecer. A ver, usted dice no fue el INE, fue Peña Nieto, pero quien les devuelve el registro es el tribunal, y hay quien dice que no fue el tribunal, sino que fue... Mario Fabio Beltrones. No, digo, hay muchos factores, se puede decir muchas cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues se anuló un distrito en Aguascalientes, nos fuimos todo el PT nacional a Aguascalientes a sacar la tarea y sacamos, porque al final nos querían decir que por 3,000 votos no íbamos a tener registro en términos jurídicos, no en términos políticos, porque en términos políticos sostengo que nunca perdimos el registro. Y pues sacamos 15,000 y se recuperó. Y mira qué desgracia la que nos pasó, violando la Constitución. Porque la Constitución dice que si un partido político tiene el 3%, debe de tener diputados en el Congreso de la Unión, de RP. Nosotros no tuvimos... De representación no tuvimos de RP, aún y que tuvimos el registro, porque eso se los llevó el PRI, los que nos tocaban a nosotros. Y luego, entre el PRI y ahí Zambrano, el PRD, no nos dejaron tener fracción parlamentaria, porque decían que no teníamos registro, porque teníamos los diputados suficientes de mayoría para tener grupo, y no tuvimos grupo porque no nos dejó Vámonos al presidente diputado. Déjeme proyectar otro pasaje de una pregunta que le hizo un reportero ahí en la Cámara de Diputados. Si le parece, la vemos ahí. Si sigue este maltrato que le da Morena a ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros vamos a echarnos para adelante a generar la unidad, a ir a fondo en la construcción del segundo piso de la 4T. No es un tema sencillo, es un tema que está en una coyuntura también complicada en términos geopolíticos, el tema de la postura del gobierno norteamericano. Con esto usted quiere decir, nos vamos a echar para adelante, dice usted, vamos a seguir manteniendo una actitud unitaria, no les interesa romper con Morena. A nosotros no nos interesa que rompamos la 4T. Nosotros por eso le decimos con toda claridad que en el caso de Veracruz no fue por el PT. Y tampoco vamos a caminar, ni somos rupturistas. Nosotros estamos echados para la unidad porque somos gente de proyecto, gente de izquierda, gente consecuente, de veras. No estamos luchando por cargos. Le digo, hicimos llegar a Andrés en el 2000 y luego en el 2018 y ahora Claudia. Nosotros no tenemos un servidor de la nación porque no andamos buscando cargos. Nosotros andamos buscando que cambiemos la injusticia, la desigualdad que tiene este país que generó el modelo neoliberal. Ese es nuestro propósito. A ver, dice que no tiene cargos, pero la presidencia del Senado estuvo en manos, o está en manos, de Gerardo Fernández Noroña, quien la obtuvo por haber concursado como PT a la candidatura. Pues a lo mejor la obtuvo porque lo afiliaron a Morena. Pero eso es más reciente, es decir, ahí debo de insertar la tensión que hay del PT con Gerardo Fernández Noroña en el contexto de lo que estamos hablando. Pues yo creo que es más bien un sentimiento de la militancia genuino, en el sentido de que se encariñó de nuestro amigo Gerardo y pues fue nuestro candidato. Todo el PT se volcó a luchar por él y pues él tomó la decisión de afiliarse a Morena y pues la gente lo que pide es pues, ayúdanos a entender una explicación sencilla, pero creo que ese tema también está superado, ¿no? Sí, superado. Sí, superado el incidente que pasó en el Congreso. ¿No se sintieron esas voces que lo abuchean en el Congreso del PT? ¿No es un sentimiento de traición?
Pues es un sentimiento que merece una explicación. Yo creo que más que de traición, por eso decía que la militancia del PT sostengo que es la más consistente y es la más clara de la construcción, de la transformación que se requiere en México, porque todavía el tamaño de la desigualdad es una brecha verdaderamente grande que se generó durante 36 años. Y entonces hace falta que haya verdadera claridad de ese objetivo, de que hay que acabar con esa desigualdad, con esa pobreza extrema, con esa pobreza que hay, con esa falta de... Todavía no logramos que las universidades públicas abran sus puertas para que ningún joven se nos quede sin estudiar. Se tiene que crear como las coyunturas históricas de México. Recuerdo la de Lázaro Cárdenas, donde la UNAM se resistió y entonces se creó el Politécnico Nacional. Y ahora Andrés, un poco en su símil, que se resistieron de nuevo las universidades, entonces abrió las Benito Juárez. Y ahora Claudia abrió la Rosario Castellanos y abrió otras. Porque esas universidades siguen resistiendo. Se me está escapando, diputado. A no, se me está escapando a no abrir camino. Cuando usted dice que falta una explicación de la afiliación de Gerardo Fernández Noroña a Morena, habiendo logrado lo que logró por la vía del PT, ¿siente que falta eso? Pues sí, falta un poco esa parte del conjunto, que se vea como, porque yo... ¿Cómo del conjunto? Yo por eso decía, pues es que Noroña es un activo del movimiento. Y entonces, como siempre estuvo con nosotros, y entonces pues lo adoptamos. Y él decía, pues estoy en Unión Libre, y en Unión Libre pues puedo moverme y le ayudamos en todo lo que se necesitó, ¿no? Y ahora pues ya no está en esa condición, porque ahora está afiliado a Morena. ¿Usted le pediría a él que ofrezca una explicación al PT? Pues yo creo que ya no es incluso necesario después del Congreso, ¿no? Y es un tema también para nosotros ya superado. A ver, porque ahí llamó mucho la atención y me voy a permitir proyectar un tuit de Alberto Anaya, el dirigente coordinador nacional del PT. Llamó la atención tanto la postura de Gerardo Fernández Noroña diciendo que había sido emboscado en el Congreso, como el tuit que sí le pido ahí a la producción que lo coloque pidiéndole una disculpa. ¿Cómo es eso? El maestro Beto pues es un gran dirigente de... Ahí está el tuit, si lo quiere. Gran dirigente de izquierda. Ya tiene mucha experiencia de muchos años. Le ha tocado de unas y de otras. Y entonces él correctamente pues hace una disculpa porque digamos que es un incidente que no debió ocurrir. O sea, pues, habíamos escuchado a Noroña con calma y ya. O él tampoco se debe ver... Pero ¿en calidad de qué lo invitaron si ya no era de ustedes? Pues como presidente del Senado, como amigo, como compañero de lucha. ¿Y cree que no debió haber ocurrido el abucheo? Sí, no debe haber ocurrido. Pero para mí me revela parte de la tensión que se está viendo. Sí, bueno, es también parte, porque como estás en la coyuntura, entonces todo lo que sucede en la coyuntura se suma. Y ese es un poco lo que ocurrió. Ahora, usted declara en los pasajes de la entrevista o banquetera o la conferencia de prensa que dio que para usted ese asunto está ya superado. Sí. Y cuando y le responde Fernández Noroña que si son hermanitos son como Caín y Abel. Sí, es una frase que utiliza mucho, pero nosotros no traemos pleito ni problema ni ganas de que nos peleemos. Ahora, el asunto de fondo para usted sí es cómo replantearse la relación PT-Morena. Bueno, ese es un tema de fondo, porque ahí necesitamos reencontrarnos y discutir y analizar y reflexionar cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel en la 4T, cada uno de nosotros, y a hablarnos con franqueza, porque si no podemos ir arrinconando, ir llevando los problemas, pateándolos, y al final vamos a terminar, si volvemos a equivocarnos, en la ruta del 21, aunque es otra coyuntura. ¿Del 21 o del 27? Del 21, porque en el 27 okay. Podemos repetir el error del 21 en el 27, que no quisiera yo que suceda eso, por eso también lo estamos diciendo a tiempo. Hay oportunidad de que nos sentemos y hablemos con franqueza qué queremos para el 27. ¿Por qué? Porque todavía no hay una reforma política electoral que nos diga que en el 27 es otro
la composición o la forma de componer la Cámara. Si es la misma que fue del 24, entonces sí tenemos que sentarnos y discutir y hablar con mucha franqueza. Y los convocaría, digo, no acabo de ver al PT con el Verde, pero a fin de cuentas es su aliado también. Es decir, convocaría usted a la dirección de Morena, a la dirección del Verde y a la propia dirección del PT, sí, a sentarse, a decir, a ver, ¿qué es lo que queremos? Sí, eso no hay duda. Sí, hágalo en sus palabras. La coalición que conformamos, el Verde no fue con nosotros en el 18. El 18 el Verde fue, creo que con el PRI. Y se sumó en el trayecto. Y hicimos buen equipo, Morena, PT, Verde, para lograr las 2/3 partes en la legislatura del 18 al 21. Ya el 21 abiertamente se sumó el Verde con nosotros, que fue ahí donde no logramos las 2/3 partes. Y también ya fue con nosotros en el 24. Entonces ya es un partido que está con toda claridad de lo que traemos. Más allá de lo que luego se escucha de opiniones, ya sabemos que ya nos conoce al PT, nosotros lo conocemos, a Morena, y ya sabemos de qué pretendemos cada uno de nosotros. A ver, diputado, ahí está su Cámara. Sí. ¿Cómo convocaría a las direcciones de los 3 partidos a sentarse a hablar, como usted dice, francamente? Sí, bueno, yo digo que es necesario e importante que las dirigencias nacionales de los 3 partidos se sienten a dialogar, a discutir, a reflexionar en qué vamos de la 4T y cómo estamos haciendo los gobiernos municipales, estatales, en las cámaras, y cómo ayudamos a la Presidenta de la República, más en esta circunstancia, en esta coyuntura, que requiere mucho respaldo y de mucho apoyo, y echarnos para adelante en la construcción y la profundización del segundo piso de la 4T. De no darse ese entendimiento, de no lograrse la consistencia a la que usted se refiere, ¿cómo avisora el futuro de la 4T, de la coalición? Pues mira, hay una variable que es una de las máximas que dice que no falla en la política, es la incertidumbre. No se sabe hasta que sucede, pero hay diferentes caminos, diferentes lógicas. Yo avisoro que nos vamos a sentar pasando el tema de Veracruz y de Durango, porque arrancaría ya la preparación del 27. Sí. Y avisoro que sí nos vamos a poner de acuerdo. Usted avisora que sí hay acuerdo. Sí. Muy bien. Oiga, pues yo le agradezco mucho la disposición. Muchas gracias. Como decía Juárez, la patria es primero. Ojalá así sea. Vicente Guerrero. Vicente Guerrero tiene Vicente razón, Guerrero. sí. Pues igualmente le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. Muchas gracias.